El otro día estaba viendo una data de APX, unas encuestas, unos números. Me di cuenta de algo bastante curioso. Me di cuenta que cuando la gente aprende a programar, cuando la gente empieza a ver código, tiene como dos tipos de reacciones. Están como las personas más optimistas y quizás inocentes, que dicen, en principio esto es fácil, la verdad que hasta acá todo bien. No proyectan demasiado, entonces van paso a paso. Del otro lado tenemos las personas más, no quiero decir pesimistas, sino más bien como... ¿Qué es esto, no? Como son más precavidas, son personas que quizás se estresan un poquito al no poder relacionar lo que están viendo con algo conocido. Entonces eso les genera ansiedad. También algo que entendí es que ninguno de los dos grupos tiende a abandonar más que otro. Ambas personalidades pueden mantener el rumbo y el ritmo siempre que tengan la motivación correcta. La gente más optimista, si se le complica, es como que quiere volver a ese estado optimista. Entonces a veces como dice, bueno, no pasa nada, sigamos. La gente como más... se complica, pero no pasa nada, sigue con ese estrés a cuestas y está acostumbrada a vivir así. Obviamente puede pasar que en realidad te faltan algunos conceptos para entender lo que estás viendo, un poco de contexto, pero muchísimas veces se trata de que inflamos la complejidad de lo que estamos viendo, porque básicamente es imposible predecir la complejidad de algo que estás conociendo. De hecho, estás aprendiendo eso para entender la complejidad que tiene. También estoy seguro de que ninguno de estos dos grupos es más apto para aprender programación que otro, para nada. Son solo distintos tipos de reacciones. Obviamente tener una base, un background más sólido te da más seguridad. Te genera esto de yo ya me enfrenté a algo similar en el pasado, sé que ahora no entiendo esto nuevo, pero eventualmente le voy a encontrar la vuelta. Yo particularmente soy optimista, ¿para qué mentir? Sin duda soy optimista, me gusta meterme en situaciones inciertas, me gusta meterme en el barro y aprender tratando de salir del barro. La primera vez que vi código, de hecho, no sabía lo que era, no sabía lo que estaba viendo. Era en la casa de unos parientes, que había una computadora mucho mejor que la que yo tenía, y estaban como usando un programa tipo PowerPoint, y en un momento escriben Go to and Stop 6, como en un cuadradito donde había que escribir cosas. Como que entendí algo de lo que ocurría, entendí que eso le decía a la animación que vaya hasta el frame 6 y una pelotita se mueva. No tenía ni idea que eso era programar, no tenía ni idea de que eso se aprendía ni de que eso era una profesión, pero me dio tal curiosidad que decidí ir a un colegio secundario donde enseñaban programación. Este impulso inicial me lleva a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Repito, soy optimista. Cuando empezamos a ver código en el colegio dije, esto es fácil. Obviamente estaba súper equivocado, pero tuve que pasar varios trabajos, varios años para entender de qué se trataba esto de hacer software, ¿no? Sumado a que después del secundario básicamente mi educación fue autodidacta y eso le suma una complejidad, ¿no? Al no tener una referencia o una guía un poco más certera, como una carrera, es fácil como irse por las ramas, perderse. Sin duda me pareció fácil, se parecía a matemática y a mí me gustaba matemática, tenía que ver con otras cosas que yo ya entendía, con ciertos conceptos de lógica, me gustaban las computadoras y también creo que aprender a programar en el colegio, en mi caso, le sacó un poco de peso a la cuestión. Para mí era una obligación del tipo, tengo que aprobar la materia, es mi única obligación en este momento. No estaba proyectando en cómo voy a usar esto en el futuro, cómo me voy a conseguir un trabajo de esto y me empezó a gustar, la verdad que sí. Era código muy básico escrito en C, que es un lenguaje de programación muy básico, pero muy potente, y había que sacarle jugo porque muchas computadoras de las que usábamos para programar en el colegio las armábamos nosotros con partes que había en un lugar ahí tiradas, y muchas veces teníamos hora libre, faltaba un profesor y estábamos ahí medio al pedo, teníamos que matar el tiempo, así que hacíamos juegos, hacíamos bromas. Me acuerdo que un compañero hizo una máquina del tiempo donde vos ponías quiero ir a 1972 y te decía estás en 1972, y nos parecía re divertido porque éramos unos boludos. En un momento nos explicaron que podíamos acelerar el clock del microprocesador, por ende que vaya muy rápido, que el ventilador se vuelva loco y que se prenda fuego, y lo intentamos. No pudimos, pero lo intentamos. Hasta ese momento lo que yo sabía era que programar es escribir código en un archivo, ese archivo lo transformás en una aplicación. Dije listo, el mundo es mío. De todas formas el proceso era lento, no tenía internet las 24 horas, en el colegio no había internet, los profes nos daban información, nos enseñaban cosas, pero lo justo y necesario para que prestemos atención, y también que con esa poca atención
atención, podamos digerir el concepto y usarlo, porque si no, no tenía sentido, no íbamos a avanzar. Hoy en día agradezco haber visto tanto código muy básico de un montón de formas distintas con todos estos ejercicios y juegos que hacíamos, porque me dio un entrenamiento muy zarpado para entender cosas muchísimo más complejas que vienen después. Ya en el último año del colegio aprendimos PHP y MySQL, que sí eran herramientas que se usaban para trabajar y eran conocidas. De hecho, eran como las dos herramientas que más se usaban para hacer web. Yo apenas estaba entendiendo qué era la web y dije, listo, ahora sí sé todo. Obviamente ignoraba todo lo que ignoraba. Era un niño con internet limitada y tampoco conocía a nadie que trabaje de esto. Y mis profes sabían, pero hasta ahí. Así que dije, estoy listo, quiero trabajar. No le pregunté a nadie, simplemente tomé la decisión mágica de querer trabajar. Seguramente googleé trabajos en programación y apliqué a todo lo que apareció. Obviamente a todo lo que conocía, ¿no? A todo lo que tenía alguna tecnología o algo que yo pudiera llegar a entender. Era más mi inocencia, mi optimismo que me llevó a postularme que realmente mi conocimiento sobre qué es trabajar de software developer. Y me llamaron. En la entrevista, de las cosas que me nombraron, la mitad las conocía súper, la otra mitad más o menos. Pero, sin mentir en ningún momento, simplemente les decía, esta herramienta puntualmente no la conozco, pero si es un sistema de administración de contenido, conozco otros, o sé hacer uno. Entonces, de alguna forma le voy a poder encontrar la vuelta. Mi mensaje era, esto lo conozco y esto que no conozco, lo voy a resolver. Obviamente que si había más cosas que no conocía y que tenía que resolver sobre la marcha, medio que quizás no era la mejor posición para mí. De todas formas, mientras iba transcurriendo la entrevista, tenía miles de preguntas por dentro, ¿no? Yo no conocía a nadie que trabajara de eso. Digo, ¿qué pasa? Te sentás, codeás, alguien codea por vos, alguien te explica cómo hacen. Finalmente quedo en ese primer trabajo con apenas 19 años cumplidos y lo primero que me di cuenta es que no entendía nada. Lo segundo, Francia, y que nadie a mi alrededor tampoco sabía muy bien lo que estaba pasando. Lo que sí entendí rápidamente y me ayudó bastante a ubicarme en tiempo y espacio fue que la empresa tenía sus clientes. Nosotros trabajábamos con sus clientes, la empresa nos pagaba a nosotros. Ese era el vínculo. Y entender eso tan básico de cómo gana plata la empresa en la que estoy trabajando me ayudó bastante a entender dónde poner el foco sobre todo, ¿no? Porque una empresa te puede decir, sí, vos trabajás con nosotros, todo, pero si en el día a día vos trabajás con un cliente y ese cliente es quien valora tu trabajo, tu foco tiene que estar ahí. Y esto de entender también que a mi alrededor nadie sabía muy bien lo que estaba pasando, me hizo entender que eso era el trabajo. El cliente básicamente nos pedía cambios en sus webs y el trabajo justamente era entenderlo, era tratar de tener un ida y vuelta, tratar de hacer buenas preguntas y resolver el problema de entender qué te están pidiendo. Y la segunda parte era averiguar cómo encarar ese problema técnico y también entendí que es un proceso que se hace en equipo, que se hace pensando, que se hace charlando, que se hace en salas de reuniones con cuadernos. Entendí que esa comunicación entre personas técnicas es clave, porque a veces está esta idea, ¿no? De uno aprende a programar y bueno, alguien te dice, listo, sabes programar. Alguien te va a pedir algo y vas a saber perfectamente cómo resolverlo. Nada más alejado de la realidad. Lentamente me fui enterando de todo esto que no sabía, me fui enterando que se trabajaba en equipos, me fui enterando de las dinámicas dentro del equipo, cómo tener estas reuniones, cuándo tenerlas, cuándo no. Me enteré que había una comunidad enorme en internet de gente compartiendo esta información ahí gratis y que podías preguntar de todo y había mucha gente que sabía. Alto descubrimiento. También me di cuenta que había cosas que nos habían enseñado en el colegio y yo no les había prestado tanta atención, aunque me parece lógico también porque al no contextualizar esa data que te están dando, al no saber para qué sirve y medio que lo ibas aprendiendo y bueno, ya está, listo, que quede para después. Y esto es algo que también me dejó un aprendizaje piola, que es no hace falta saber todo el tiempo, podés ir aprendiendo lo que necesites en el momento, siempre y cuando tengas la capacidad de entender eso nuevo, ¿no? Y para eso hay que tener una base bien sólida. De hecho, esa base sólida que tenía del colegio, imagínate, me ayudó a entender un montón de cosas, me ayudó a hablar con otras personas que trabajaban conmigo, que tenían como más conocimiento sobre otros lenguajes y cosas, pero de todas formas podíamos charlar. Y así como que fui avanzando y bueno, más que mi manija, más que mi optimismo, empecé a liderar un equipo. No fue la mejor decisión del mundo, la verdad que no, porque era muy joven y apenas estaba como pagando mi deuda técnica, aprendiendo las cosas relacionadas a desarrollar software que me faltaban. Me tuve que hacer cargo un poco de la situación. Cuando tomás esas responsabilidades también viene con beneficios, un poco que te dejan hacer lo que quieras en ciertos aspectos. Empecé a entender también cómo negociar, porque esto de liderar un equipo me hizo tener contacto con personas no técnicas que me pedían cosas o que me preguntaban cosas, y empecé a entender que a cada tipo de persona o
depende del interés que tenga, le gusta que le hables de una forma, y empecé a entender cómo la cordialidad y mantener todo tranca y mantener todo de buen humor es una herramienta súper zarpada para poder comunicarte bien. Aprendí que es imposible estar al día. Había muchas cosas que aprender, mi foto de lo que no sabía se hacía cada vez más grande y empecé de a poco a entender el concepto de propósito. Quizás no lo veía con ese nombre, pero sí empecé a entender esto se tiene que empezar a achicar, esto tiene que tener algo que lo guíe. Y esto también me llevó a darme cuenta que si bien todas las empresas te piden que te pongas su camiseta, ninguna empresa se va a poner tu camiseta, porque apenas te vayas va a quedar todo bien, pero todo ese esfuerzo extra, toda esa cosa de romperme el alma para que esto salga adelante, va a quedar en la nada, va a quedar en vos el aprendizaje que hayas generado si lo generaste, y es lo mejor que puedes sacar de la situación. Empecé a tener una relación un poco más tóxica con mi trabajo, la verdad que le dedicaba mucho tiempo, mucha energía, sentía como que me habían dado una responsabilidad grande, sentía que era una oportunidad y que era un privilegiado y tenía que estar a la altura. Eventualmente me di cuenta que no, que la verdad es que no fue la mejor decisión tomar tanta responsabilidad en ese momento, porque era más de lo que yo podía abarcar. Así que llegué a un punto de no poder más, ya no tenía mente, no tenía energía, no podía seguir. Cada vez que yo me quería ir a otro trabajo me daba como miedo irme a otro lugar y yo saber menos o no estar a la altura, o quizás también al estar liderando y gestionando tiempos y prioridades y no estar tan al palo en lo técnico, me daba miedo quedar expuesto, más que cada vez que me quería ir me decían no, bueno, vamos a hacer algo, y hacían algún ajuste, me aumentaban un poco el sueldo o algo, y bueno, nada, era un niño, no sabía bien cómo tomar estas decisiones, la verdad que me costó un montón. Cuando tomé la decisión final de irme, agarré lo primero que había, la primera propuesta que me mandaron, porque quería irme ya, no aguantaba más, estaba al límite. Me fui a otra empresa como Dev Semi-Senior, ganando menos, pero era lo que necesitaba. Y te diría que hasta el día de hoy fue una de las mejores decisiones que tomé, Apenas empecé en este trabajo, me volví a reconectar con mi ser técnico, ¿no? Con mi ser desarrollador. En algún punto había formado la idea de que liderar era sí o sí evolucionar. Eso es algo que mismo contexto a veces te instala, ¿no? Me acuerdo que en este trabajo tenía un líder técnico que era un serbio, que era re old school, como que el tipo me miraba cada línea de código, cada punto y coma, y le trataba de sacar el jugo, que creía en la calidad, que no le importaba nada cuánto tiempo tardes, quería que esté perfecto. Me acuerdo que el tipo sabía mucho de metodologías de trabajo, técnicas para ordenar, para plantear una solución. Aprendí muchísimo de la industria, era un proyecto que me hizo tener contacto con gente de Estados Unidos, de Asia, de Europa, y además este trabajo era 100% en inglés. Yo venía con un inglés bastante rústico y esto me ayudó a practicar un montón y a entender esas frasecitas, esas cositas básicas que te exige el inglés para trabajar, que no es tampoco traductor, ¿no? Y creo que en un par de meses yo ya estaba conversando bastante fluido, con todos mis efectos, obviamente. Y toda esta experiencia me ayudó a decidir que yo quería ser especialista. En ese momento la web estaba recién empezando a invadir todo, los navegadores estaban haciendo cada vez más potentes, algo que todavía sigue pasando, y ahí dije, me voy a concentrar en esto. Ya tuve varios proyectos que tienen que ver con la web más complejita, siento una cierta afinidad con este tipo de tecnologías, así que voy a meterle a esto. Eventualmente en este trabajo volví a tener una posición como de referente, porque justamente me dediqué mucho a entender la web y podía juntarme con gente que estaba en la misma y tratar de proponerle temas de conversación, tratar de proponerle qué cosas aprender, y de ahí en más me ocupé de desarrollar mi perfil, tratando de amoldarlo a lo que las empresas iban buscando a medida que la cosa iba avanzando, y hacerlo cada vez más sólido, más concentrado, con un punto de vista mucho más definido, ¿no? Para que cuando alguien te contrata, tener muy claro qué es lo que haces bien y qué es lo que no haces tan bien, ¿no? Obviamente la carrera se nutre de todas estas experiencias porque, bueno, ya saben y lo digo muy seguido, desarrollar software es mucho más que escribir código. Y en la carrera, además de ver los conceptos objetivos, los conceptos técnicos, los lenguajes de programación, los conceptos de la computación, hacemos mucho foco en de qué se trata trabajar de esto. Por ejemplo, en el nivel 0 y en el nivel 1, donde vemos los temas básicos de la computación y la programación y los repetimos y los repetimos y los repetimos, porque entender eso nos abre el mundo. La idea de la carrera es que se lleven este panorama lo más completo posible. Obviamente hay cosas que tienen que vivir para entenderlas, pero por lo menos tener esta foto que abarca más allá de lo técnico, ¿no? Y obviamente que eso les dé un poco más de seguridad para zambullirse.
Repito, soy optimista. A mí me ayudó pegar saltos y tener que resolver los problemas que se iban presentando. Básicamente meterme en el baile y bailar, ¿no? No siempre fueron momentos gratos, pero de todos aprendí un montón. De alguna manera, todo este proyecto APX habla de la belleza de lo complejo. Que lo complejo no es imposible, solo requiere que te tomes el tiempo de entenderlo. Entendiendo esto, podemos ir paso a paso. Programar es fácil, pero es solo una parte de todo el proceso. Ya seas del team optimista o del team... Entender este aspecto tuyo te puede venir súper bien para afrontar distintas situaciones, sobre todo cuando tiene que ver con aprender cosas nuevas y complejas. Si estás aprendiendo a programar y te da ansiedad no entender para dónde va todo esto, tenés que saber que es normal y lo mejor es ir con calma y preguntar todo lo que sea necesario para entender dónde estamos y a dónde vamos.